Vamos, dígale gracias Dios, gracias, gracias, gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Gracias Dios porque estás aquí, Dios. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Cada día, Dios, podemos mirar que tú te mueves, Señor, en nuestras circunstancias. Y realmente, Señor Dios, nuestras experiencias diarias nos dicen que no hay lugar más grande, Señor, ni más hermoso, ni más precioso que estar a tus pies, Señor, todos los días. Padre, gracias. Gracias por la bendición, Señor, de ser tus hijos. Gracias por la bendición, Señor, de poder venir a este lugar, Señor, y encontrarnos contigo de nuevo, Dios. Poder, Señor, pasar un tiempo, Señor, adorándote, Dios, y dándote el honor, porque tú has sido bueno, Señor, porque tus misericordias, Señor, una vez más nos levantaron en esta mañana, Señor. Gracias, gracias, Señor, por tanto favor. Gracias, Señor, por todo lo que das, Señor, por todo lo que has hecho, lo que haces, Señor, y lo que harás en nuestras vidas, Padre. Gracias por este tiempo hermoso en tu presencia, papá. Gracias, mi Dios. Señor, en estos momentos, Padre, que pedimos, Dios, que sea tu Espíritu Santo, Señor, que hable a nuestros corazones. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, que trate con nuestras vidas. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, que hable a través de tu palabra, Señor. Toca, Señor, las fibras más sensibles de nuestro corazón, Señor. Podamos, Dios, ser transformados una vez más a través de la renovación de nuestro entendimiento. Padre, ponemos nuestras vidas en estos momentos en tus manos, Señor. Ponemos nuestro oído, ponemos, Señor, nuestros pensamientos, Señor, en tus manos en estos momentos, Padre. Si hay alguna carga, preocupación de tu iglesia, Señor, en estos momentos toma el control, Señor. Toma el control, Padre, de nuestras necesidades, Dios. Y trae la confianza, Señor, a nuestro corazón que tú tienes el control de todas las cosas, papá. Te adoramos, Señor, en esta tarde, Dios. Gracias, gracias. En nombre de Jesús. Mire, voy a pedirle que me acompañe ahí a Daniel. Precisamente cuando estaba trabajando en este bosquejo, hermanos, se me venía este canto a la mente, fíjese. Alaba el Señor a través de este canto, mi mente ahí. Daniel capítulo 2. Amén. Versículo 20, hermanos, al versículo 22. Fíjese esto, fíjese lo que dice ahí la palabra. En la experiencia de el profeta Daniel dice: y Daniel, versículo 20, habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Versículo 22, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Amén. Este mensaje tiene por título, hermanos, renueva un espíritu recto dentro de mí, segunda parte. Amén, ocupe su lugar, por favor. Sí, es impresionante, hermanos, lo que nos dice ahí el profeta, amén, en su experiencia, haciendo una declaración, hermanos, maravillosa de su experiencia con Dios. Amén. Y antes de continuar, qué bueno que vino a la iglesia, qué bueno que está aquí, me da un gusto verle, amén. Sigamos orando por los que usted no mira, verdad, que primeramente Dios puedan estar aquí con nosotros. Y bueno, les decía el título de este mensaje, verdad, y seguimos en nuestra emocionante exploración del significado y valor de tener un espíritu recto en nuestras vidas. Sí, un espíritu recto, hermanos, en nosotros. Y le he mencionado, hermanos, anteriormente, que para poder ser victorioso en la vida cristiana se necesita tener una actitud de vencedor. Sí, usamos otras palabras, por ejemplo, la palabra vencedor es un sinónimo de esfuerzo y valentía. Amén. Y hemos hablado de valentía en los últimos tiempos, ¿verdad? De ser violentos, como dice la palabra, ¿verdad? Porque el reino de los cielos sufre violencia y se necesita gente valiente, ¿verdad? Y
La actitud de vencedor, hermanos, es un sinónimo de valentía junto con esfuerzo, ¿sí? Una valentía esforzada, hermanos. Y esto, hermanos, ante una de las más grandes luchas y obstáculos que el ser humano ha tenido a través del tiempo para alcanzar un conocimiento pleno de Dios. ¿Sabe cuál es este? El orgullo. Amén. Se ocupa valentía. Se ocupa una actitud de vencedor, hermanos, para poder pelear con este obstáculo, ¿verdad? Tan grande, ¿sí? Que produce grandes luchas en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, hermanos. Por ahí alguien dijo, ¿verdad? Y la palabra lo confirma, que la batalla más complicada que tenemos es la batalla de la mente. Amén. Porque hay muchas veces, hermanos, ¿verdad? Orgullo en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, y tenemos la dificultad de dejar, hermanos, que la palabra de Dios pues transforme nuestras vidas como Él quiere hacerlo, porque muchas veces pues no va conforme a nuestra manera de pensar, ¿sí? Entonces el más grande obstáculo, uno de los más grandes obstáculos que tenemos, hermanos, es el orgullo, ¿sí? Y ¿verdad? Como pudo, hablamos la semana pasada de David, ¿verdad? El rey David, y con justa razón pudo haberle pasado al rey David, hermanos, por la dignidad de la posición en la que él se encontraba, como mirábamos la semana pasada, cuando fue confrontado en su pecado. Decíamos, él era el rey de Israel, era la autoridad, hermanos, más alta de su tiempo, y él pudo haberse dejado llevar por su orgullo, ¿verdad? De rey, por la dignidad de rey, hermanos, pero sabemos, como miramos la semana pasada, que él se humilló ante Dios. Amén. Y leíamos el Salmo 51, mirábamos la oración del rey David, hermanos, como él, humillado delante de Dios, reconocía su condición, reconocía quién le había puesto, se acuerda quién le había puesto en el lugar donde él estaba, ¿verdad? Y era el favor de Dios que le permitía estar ahí, hermanos, delante de ese pueblo como el hombre más importante de ese tiempo. Entonces, ¿verdad? Lo encontramos ahí, hermanos, con un corazón humilde en el Salmo 51, ¿verdad? Reconociendo que un corazón contrito y humillado derriten el corazón de Dios. Jamás lo rechazará, ¿verdad? Sí. Y el orgullo, hermanos, levanta de una manera peligrosa la opinión propia. Eso es lo que sucede, nuestra opinión propia en comparación con la opinión de Dios, ¿sí? Entonces alza nuestra opinión propia y la pone, hermanos, tratando de ponerla en balance, ¿verdad? Con la opinión de Dios, ¿sí? El orgullo se puede convertir en el más grande obstáculo a la verdad de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Sí, hermanos, el más grande obstáculo a la verdad de Dios que usted y yo podemos tener, ¿sí? Algo que Jesucristo recalcó cuando anduvo entre los hombres, enseñando, hermanos, a su generación, para que su generación la enseñara, hermanos, generación tras generación, y llegar hasta la nuestra, ¿sí? Recalcó que aprendiéramos de él, que era manso y humilde de corazón, ¿verdad que sí? Y en este tiempo, hermanos, de tanto avance científico, tecnológico, y con la facilidad de difusión de la sabiduría, entre comillas, sabiduría humana, ¿sí? El hombre natural, por orgullo, cree que no necesita las enseñanzas de Dios en su vida. El hombre natural no las quiere, hermanos, reconocer como necesarias, ¿sí? Pero observamos siempre a través de la historia. Si usted y yo, hermanos, nos ponemos ahí a mirar, y no solamente en la Biblia, sino miramos a través de la historia, ¿sí? Que los que han conquistado grandes triunfos en la humanidad han sido personas de corazón noble y espíritu dócil. Corazón noble y espíritu dócil, o sea, un espíritu recto delante de Dios, ¿sí? Esos, hermanos, corazones en su humildad se dejaron ser enseñados a través del amor de Dios y a los demás, ¿verdad? Y eso les permitió actuar siempre de buena fe,
sin ninguna maldad o doble intención, ¿verdad? Como hemos mirado durante también la historia de la humanidad, muchos que lo han hecho con malas intenciones, con dobles intenciones, ¿verdad? El tratar de ganarse a la gente. Pero miramos que realmente los que han tenido triunfos, hermanos, grandes triunfos en la vida han sido personas de corazón noble y un espíritu dócil. ¿Sí? Aquellos que se dejan enseñar, pues, ¿sí? Ahora, como los descendientes, hermanos, de la línea real del reino de los cielos, la nobleza celestial que usted y yo somos. Amén. Sí, hermano, ¿sabe usted que es descendiente del Rey de Reyes, verdad? Dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces somos una descendencia real celestial. Y como esa nobleza celestial, hermanos, Dios desea proveernos de una capacidad propia de su carácter para vivir nuestra vida. Dios quiere, hermanos, renovar en nosotros un corazón noble, que seamos de corazón noble, hermanos, ¿sí? Y un espíritu dócil para poder vivir nuestra vida. Amén. Una vida que agrada a Dios y una vida que bendice no solamente nuestra propia vida, sino también a los demás. Amén. Sí, hermanos, sí. Se necesita un corazón noble y espíritu dócil para recibir la palabra. Es necesario. Sin un corazón noble, hermanos, y un espíritu dócil, simplemente es imposible recibir la palabra del Señor. Mira lo que dice Hechos capítulo 17. Sí. Hechos 17, hermanos, versículo 11. Fíjese, acerca de los hermanos de Berea, dice el versículo 11: y estos eran más nobles, fíjese esto, nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. La Biblia, hermanos, es la infalible palabra de Dios. ¿Sí? Y no existe duda alguna, hermanos, que la palabra escrita es la voz de Dios, del mismo Dios de toda la tierra, hablando al hombre. Como enseña 2 de Timoteo 3:16, ¿verdad? Nos dice que en ella Dios, hermanos, nos habla, Dios nos instruye, Dios redarguye y Dios corrige. Si usted y yo, hermanos, somos de corazón noble y espíritu dócil, Dios, hermanos, hablará nuestra vida. Usted y yo le escucharemos a través de ella. Vamos a ser instruidos, vamos a ser redarguidos. Dios va a redarguir nuestro corazón, hermanos, y va a corregir nuestra manera de vivir. La Biblia de Dios nos enseña, hermanos, en otras palabras, a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Sí. Pero cuando ponemos, hermanos, nuestra opinión propia antes de aceptar la palabra de Dios como algo absoluto, amén, algo absoluto, porque la palabra de Dios es absoluta, así como la esencia de Dios, de la existencia de Dios, es la verdad absoluta, hermanos, que la ciencia todavía no reconoce. Pero existe una verdad absoluta, así como la palabra de Dios, hermanos, es algo absoluto también. Nosotros mismos, hermanos, si usted y yo dejamos que nuestra propia opinión, hermanos, ¿sí?, nos estorbe para reconocer que la palabra de Dios es algo absoluto, nos privamos de la sabiduría que hay en ella. ¿Sí? Nosotros mismos nos estorbamos, hermanos. Mire, y en este capítulo 17, si usted lo analiza, ahí nos dice la Biblia que en Berea había gente de corazón noble y espíritu dócil que se beneficiaron del mensaje que el apóstol Pablo traía a ellos. Pero también nos expresa que hubo muchos que a causa de ser sabios en su propia opinión, ignorantes, hermanos, en las realidades del reino de Dios, despreciaron el mensaje salvador. ¿Sí? El mensaje salvador y transformador del evangelio de Jesucristo. Lo rechazaron.
Y miramos, hermanos, ahí dándoles problemas a los apóstoles, ¿verdad? Ahí a Pablo y a Silas que iban, hermanos, y llevaban la palabra, ¿verdad? Con el deseo, hermanos, de que en el mundo de su tiempo conocieran el mensaje de Jesucristo, ¿verdad? Ya que eran responsables de llevar el evangelio a los gentiles. Y miramos ahí en el capítulo 17, hermanos, la oposición que había de estos hombres, de estas personas que porque su opinión era más importante en su corazón e ignoraban, les decía, las realidades del reino, despreciaron ese mensaje salvador. Amén, de que les predicaba, ¿verdad? Que venía a hablarles del evangelio de Jesucristo. Ser de un corazón noble y de espíritu dócil, hermanos, nos ayuda a recibir la palabra de Dios con solicitud, como dice ahí el versículo 11. Ellos recibieron la palabra con toda, dice ahí, solicitud. ¿Sí? ¿Qué es solicitud? Es, hermanos, prontitud. Amén. Es el recibir, hermanos, como recibir, tener un interés, como recibir, hermanos, lo más grande o el más grande tesoro textual que usted y yo vamos a recibir en nuestras vidas. ¿Sí? Eso es recibir la palabra de Dios con solicitud, hermanos. Tener, hermanos, la prontitud para recibirla, estar dispuestos con un corazón, hermanos, que realmente le interesa escuchar el mensaje. Y le decía, hermanos, del tesoro textual que nunca más vamos a tener, la palabra del Señor. Pero para eso se necesita ser un corazón noble y de espíritu dócil. Ser de un corazón noble y de espíritu dócil, hermanos, nos ayuda para escudriñar las escrituras. Amén. Escudriñar las escrituras y conocer todo lo que nos ofrecen y recibir por medio de ellas, como declaró Jesús, la vida eterna. Sí, mire, San Juan 5:39, como lo he mencionado, sí, y usted y yo conocemos, versículo 39 nos dice el mismo Jesús. ¿Sí? Versículo 39, escudriñar las escrituras. Le he mencionado lo que significa escudriñar, ¿verdad? Es, hermanos, como buscar el metal precioso, hermanos, haciéndolo detenidamente, como lo hacía el minero, como lo hace el minero, buscando el metal precioso detenidamente, estudiando los estratos de la tierra para encontrar, hermanos, ese metal precioso. Eso es lo que significa escudriñar. Y nos dice aquí el apóstol, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y decía Jesús, ¿verdad? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Dan testimonio de mí, hermanos. Eso es ser de un corazón dócil, porque el corazón noble, hermanos, y espíritu dócil nos van a ayudar a poderlas escudriñar como debemos hacerlo. Amén. Estudiarlas, hermanos, con ese deseo de realmente ser transformados, ¿verdad? A través de la palabra, de realmente recibir la bendición que la palabra de Dios nos ofrece. Y fíjese, ¿verdad? Y que ahorita en este tiempo, ¿verdad? Tenemos la bendición de predicar la palabra desde aquí, pero también tenemos la bendición, hermanos, de mirar la palabra en todo lo que nos rodea, ¿verdad? Ahorita en las redes sociales, en cualquier parte encontramos la palabra de Dios. Solamente un corazón, hermanos, noble y dócil va a poder recibir bendición a través de ello. ¿Sí? Esto es tremendo, hermanos. Hay quienes tenemos la Biblia, hermanos, y conocemos la palabra y no recibimos bendición de ella ya. Sí. Porque nos hemos acostumbrado a este tesoro, hermanos, textual que tenemos. Sí. Pero un corazón noble y espíritu dócil, hermanos, va a poder escudriñar las escrituras, recibir toda la nutrición que ellas nos ofrecen y encontrar por medio de ella la vida eterna. Encontrar a Jesús, hermanos. Ser de un corazón noble y de espíritu dócil, hermanos, nos conduce a creer todo lo que escuchamos, todo lo que escudriñamos y todo lo que analizamos de Dios. ¿Sí? Para eso nos ayuda a ser de corazón noble y espíritu dócil.
Creerlo todo, hermanos, de parte de Dios. Saber, como le decía, que esto realmente, hermanos, lo que tenemos usted y yo delante de nosotros, ¿verdad? Que conocemos como la Biblia o la palabra de Dios, realmente, hermanos, es la verdad hablada. Realmente, hermanos, es la mayor bendición que usted y yo vamos a recibir en nuestras vidas. Amén. Y creer realmente que por ella podemos vivirlo todos los días de nuestras vidas, hermanos, sabiendo que vivimos haciendo la voluntad de Dios. Sí. Bien importante. Se necesita un corazón, le decía, noble y espíritu dócil para recibir la palabra. Se necesita, hermanos, un corazón noble y un espíritu dócil para vivir la vida cristiana también. Sí. Fíjese, mirándole en el ejemplo de Daniel de nuevo, capítulo 2, versículo 14 al 20. Sí. Dice el versículo 14: entonces Daniel habló sabia y prudentemente, fíjese, a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber a los que habían, a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre ese misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Versículo 19: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Amén. Se necesita, hermanos, un corazón noble y un espíritu dócil para vivir la vida en Dios. ¿Sí? Así, hermanos, como es necesario ser de espíritu dócil y corazón noble para recibir la palabra de Dios, también nos es necesario mantener ese espíritu recto, ¿sí? A través, hermanos, del camino que andamos en Cristo. Esto nos ayuda para que usted y yo podamos cargar la cruz de Cristo, como refiere la vida cristiana el mismo Jesús. Amén. Digo que la vida cristiana era como cargar su cruz, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Nos dice venir en pos de mí, ¿verdad? El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, nieguese a sí mismo primeramente, tome su cruz y sígame. ¿Sí? Entonces Jesús refiere, hermanos, la vida cristiana como su cruz. ¿Sí? Y lo que hace, hermanos, el ser de corazón noble y espíritu dócil nos ayuda para no mirar, hermanos, la vida cristiana como pesada, ¿sí? Como algo que es difícil de llevar, como muchos cristianos la llevan. Una carga. Amén. Seguir a Cristo es una carga, servir al Señor es una carga, estar en el templo es una carga. Sí. Pero no es así, hermanos. Mire, la misma palabra nos dice en 1 de Juan 5:3, dice el Señor que los mandamientos de Dios no son gravosos. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Entonces, ¿por qué a veces nos parecen tan pesados? Sí. ¿Por qué a veces, hermanos, es tan difícil tomar la cruz y seguir a Jesús? ¿Por qué muchas veces es tan difícil, hermanos, el tomar la palabra, obedecer la palabra, hermanos, y servir a Jesús? ¿Por qué? Precisamente, hermanos, por el orgullo del corazón. De a veces querer mantener nuestras ideologías personales como una regla de vida. En otras palabras, porque pensamos que así debe de ser. Sí, más sencillo, ¿verdad?
Y hermanos, ponemos nuestras ideologías personales, o sea, nuestra manera de pensar, como usted y yo hemos desarrollado muchas veces, ¿verdad? Como le he mencionado, las fusiones de las verdades bíblicas con nuestra manera de pensar, y creemos, hermanos, que de esa manera debemos de vivir la vida, y lo hacemos, la usamos como una regla de vida. ¿Sí? Como una regla de vida, hermanos, y esto hace que el servir al Señor, que el buscar a Dios, que el seguir a Cristo sea algo pesado. Sí, por el orgullo de nuestro corazón. Y esto, hermanos, se interponen. Hermanos, nuestras ideologías personales se interponen entre lo que es nuestra mente, hermanos, que ahí es donde está la situación, la lucha, como decíamos, ¿sí? El intelecto y nuestra fe, que está en el corazón, en nuestra alma y espíritu. Y hay hermanos, hay un estorbo, una lucha. Como dice la palabra, la carne con el espíritu mantienen una lucha viva ahí. Amén. Porque muchas veces, hermanos, nuestras ideologías, le decía, nuestra manera de pensar trata de obstruirse, hermanos, o de ponerse en balance, hermanos, con la opinión de Dios. Y ahí estamos luchando. ¿Cuál opinión seguir? Si la que nosotros creamos, ¿sí?, que consideramos lo que debemos hacer, o lo que Dios dice claramente que usted y yo debemos hacer. Entonces, muchas veces nos parecen gravosos así, pero hermanos, el que es de corazón, hermanos, noble y espíritu dócil, conoce el corazón de Dios. Amén. Conoce el corazón de Dios, hermanos. ¿Sí? Es inteligente y sabe gobernar sus pensamientos y sus deseos. Sabe cuándo avanzar y sabe cuándo detenerse, aun cuando su mente lo esté atormentando. Amén. Aun cuando sus ideologías personales le estén atormentando, ellos saben, hermanos, cuándo seguir hacia adelante y cuándo detenerse, de acuerdo a la dirección de Dios. Amén. Dice un canto, ¿verdad?, del hermano Jesús Romero: mi mente dice no es posible, pero mi corazón está confiado en el Señor. O sea, aquel, hermanos, que es de corazón noble y espíritu dócil, sabe, hermanos, el tiempo de Dios, conoce, le decía, el corazón de Dios, es lo suficientemente inteligente para gobernar sus pensamientos y sus deseos. ¿Sí? A pesar del tormento de nuestros pensamientos. No lo hagas, no lo hagas. ¿Y sabe por qué? Porque es guiado por el Espíritu Santo. No es limitado por sus ideales. Amén. El de corazón noble y espíritu dócil no es limitado por sus ideales, hermanos, o maneras de pensar, ni mucho menos se intimida por el poder del enemigo, hermanos, y actúa con sabiduría. Y sabiduría del cielo en todo momento. Amén. En todo momento, hermano, sabe lo que necesita hacer. ¿Por qué? Porque ha recibido la palabra, le decía. Ha aprendido a recibir la palabra, ¿sí? Y su misma, hermanos, nobleza y docilidad lo han ayudado a vivir la vida cristiana como a Dios le agrada. Amén. Encontrando siempre en Cristo la regla de vida. Amén. Se necesita un espíritu noble, hermanos, un corazón noble y un espíritu dócil para vivir la vida cristiana. Se necesita un espíritu recto, rectitud, hermanos. Ahí estamos hablando de rectitud. Corazón noble, espíritu dócil. ¿Se acuerda? Le decía la semana pasada, estamos hablando de rectitud, un espíritu recto. Sí. Un corazón noble, hermanos, y un espíritu dócil conducen a la honra. Sí. Conducen a la honra. Mira lo que dicen, hermanos, ahí mismo acerca de Daniel. Después que se pone, hermanos, conociendo Daniel lo que él tenía que hacer, hermanos.
Cuando, hermanos, su vida era amenazada, ¿verdad? Aquí lo importante era, hermanos, acercarse, hermanos, y escuchar lo que Dios tenía que decir acerca, hermanos, de esa experiencia del rey, de ese sueño del rey, hermanos. Y fíjese, una vez que lo hace, Dios habla a Daniel. Y fíjese lo que sucede, versículo 27. Daniel respondió delante del rey, diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni mago, ni adivino lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios, fíjese esto, no está diciendo pero yo rey, no. Él está diciendo pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha dado a saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, dice el versículo 29, en tu cama te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, dice, no porque a mí me haya más sabiduría, fíjese esto, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey en la interpretación, y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Versículo 47, hermanos, al 49. El rey habló a Daniel y dijo, fíjese, después de que Daniel le interpreta ese sueño, hermanos, de parte de Dios, ¿sí? El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Versículo 49, y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de las provincias de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, amén, que eran Azarías, Ananías, ¿verdad? Dice, y Daniel estaba en la corte del rey. Wow. Sí, un corazón noble, hermanos, y espíritu dócil conducen a la honra. A la honra, hermanos, que Dios da, y la honra de los hombres. Sí. San Juan capítulo 12, versículo 26, Jesús dice: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará, dice Jesús. Nadie, hermanos, puede servir a Cristo sin antes primero tener un espíritu dócil y nobleza en su corazón. No, es imposible, hermano. Amén. Sí. Es necesario para poder servir a Cristo, hermanos, y poder experimentar, hermanos, experiencias como la del profeta Daniel aquí, donde recibe, hermanos, la honra de Dios, dándole esa significado o declaración de lo que iba a suceder, hermanos, en el reino. Y después recibir el honor, hermanos, del rey y del pueblo. ¿Sí? Primero, hermanos, necesitó Daniel acercarse a Dios con un espíritu dócil, amén, y un corazón noble para escuchar lo que Dios tenía que hacer ahí. Y es necesario, hermanos. Sí, es necesario, hermanos, ese corazón noble y ese espíritu dócil para poder acercarnos a Cristo, para poder servirle, hermanos. ¿Sabe para qué? Para aceptar, hermanos, en todo tiempo sus enseñanzas, para creer totalmente en ellas y someternos completamente a su voluntad y a su autoridad. Sí. Dios en estos versículos, hermanos, por su espíritu recto, concede a Daniel, hermanos, sabiduría de lo alto, y le decía: honra de parte del rey al que servía en ese tiempo. Amén. Un corazón noble y espíritu dócil conducen a la honra de Dios y de los hombres.
En el libro de Proverbios encontramos referencias sobre quién tiene honra. Fíjese, Proverbios 3:35. Vaya conmigo ahí, por favor. Proverbios 3:35. Ya está ahí conmigo. Dice: los sabios heredan honra. Fíjese esto. Los sabios heredan honra, mas los necios, dice, llevarán ignominia. Ignominia, perdón. Bien rara la palabra, ¿verdad? Ignominia, ¿qué es eso? Está diciendo que aquellos que persisten, hermanos, en su propia sabiduría, llevarán deshonor, ¿sí? Como del que ha perdido el respeto de los demás a causa de sus acciones indignas o vergonzosas. Eso es lo que significa ignominia. Si los sabios heredarán la honra, mas los necios, aquellos que le decía que persisten en su propia sabiduría, amén, en sus propias ideologías, sus maneras de pensar, pues, no lo que Dios enseña, hermanos, sin fusiones, hermanos, llevará a deshonor, descrédito, como el que ha perdido el respeto a los demás por causa de sus acciones, hermanos, indignas o vergonzosas. Wow. Proverbios 15:33 dice: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. ¿Sí? El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra, dice ahí, precede la humildad. A la honra precede la humildad. Amén. Antes de honra, hermanos, es necesaria la humildad. Antes de honra se necesita un corazón noble y un espíritu dócil. Un espíritu, hermanos, que se deja enseñar. Amén. Y no considera que todo lo sabe y ya no hay dirección, hermanos, que se le pueda dar. Proverbios 29:23. Fíjese esto. La soberbia del hombre le abate, dice ahí. La soberbia del hombre le abate. El orgullo del hombre le abate. Pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Fíjese esto. Amén. El humilde de espíritu sustenta la honra. Una actitud formada por un espíritu dócil y un corazón noble, hermanos, conducen a honra, les decía, ante Dios y ante los hombres. Amén. Una actitud o un carácter formado por un espíritu dócil, un corazón noble, hermanos, nos llevarán a la honra ante Dios y ante los hombres. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Necesitamos que Dios renueve un espíritu recto dentro de nosotros. Amén. Que Dios haga de nuestro corazón un corazón noble. Un corazón que considera que necesita, hermanos, la enseñanza de Dios. Que necesita seguir recibiendo la enseñanza. Amén. Y un espíritu dócil. Amén. Que se deja enseñar. Sí. Un carácter humilde. Formado por un espíritu dócil y un corazón noble, hermano, nos conduce a tener el valor o la valentía de someternos en todo tiempo al señorío de Cristo. Sí. Sin importar las circunstancias. Y eso, hermanos, trae por resultado la permanencia de Dios en nuestras vidas. Como dice en Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Precisamente así como mirábamos la semana pasada, hermanos, a través del ejemplo del rey David. Amén. Dios no puede resistir un corazón noble y un espíritu dócil. No lo puede resistir. No. Un corazón que se acerca a Él, hermanos, contrito y humillado delante de su presencia ahí. Dios jamás lo puede resistir. Y le decía que ese canto resonaba en mi mente. Ese canto, dile, no hay lugar más alto. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada más grande ni mejor que estar completamente seguros, hermanos, en nuestra vida por nuestra rectitud de espíritu. O sea que usted y yo somos de corazón noble y dóciles de espíritu. Sí. Y por eso sabemos que Dios está con nosotros. Y Dios está con nosotros en todo tiempo. Sí. Y no hay nada más alto, hermanos, que recibir honra de parte de Dios. No hay nada mayor, no hay nada más grande que recibir, hermanos, honra de parte de Dios. Y si usted y yo, hermanos, somos hijos de Dios como cristianos, necesitamos pedirle al Señor, hermanos, que desarrolle en nosotros ese espíritu. Amén. Ese espíritu recto. Amén. Sinónimos de un corazón noble y un espíritu dócil. Que le decía, no hay nada mejor ni mayor que poder estar, hermanos, y tener la seguridad, una seguridad, hermanos, completa en nuestro corazón de que Dios está con nosotros en todo tiempo. De que Dios está ahí, hermanos, tanto en aquellas cosas que usted y yo disfrutamos y que las llamamos bendiciones, como en aquellos procesos que van formando nuestro carácter. Saber que Dios está ahí, hermanos, que Dios está siempre con nosotros, y en su momento, hermanos, su debido momento, recibamos la honra de parte de Dios. Amén. Porque Dios ha encontrado en nosotros, hermanos, un espíritu recto. Amén. Póngase de pie, por favor. ¿Por qué no cierra sus ojos, hermanos, y juntos entonamos este canto? Realmente, hermanos, hablando estas palabras con todo nuestro corazón. Amén. Diciéndole al Señor, realmente, Dios, ¿sabes qué? No hay lugar más alto ni más grande, Dios, que estar a tus pies. Vamos, dígaselo de todo corazón, hermanos, y diciéndole con estas palabras que Dios renueve en nuestro espíritu, hermanos, en nuestra vida, un corazón, hermanos, noble, un espíritu dócil, un corazón noble, un espíritu dócil, un corazón noble, un espíritu dócil, hermanos, que se deja enseñar por Dios, que se deja ser usado por Dios todos los días. Donde quiera que andamos, hermanos, de corazón noble y espíritu dócil para Dios. Vamos, dígale. Acercarse tu presencia. Sí, Jesús. Me levantaste, yo me postro a adorarte. Dígaselo a Él. No hay lugar más alto, Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto,
hermoso. Más alto, Oh, dígaselo a Él más grande, con todo el corazón. estar a tus pies. Oh, no lo hay, no lo hay, Señor. Más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí Permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, sí, Jesús, postrado a tus pies. Dios, no lo hay, Señor. más grande, Estar a tus pies, Señor, a través de tu palabra. que estar a tus pies. Más alto, más grande, que estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Gracias, amado Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos acercamos al trono de la gracia, Dios, pidiendo, Señor, humildemente, Dios, que renueve, Señor, un espíritu recto dentro de nosotros, Dios. Señor, no podemos impresionarte a ti, Señor. Quizás la gente pueda ser impresionada con nuestra apariencia de santidad, Dios, pero a ti jamás te podemos impresionar, Dios. Tú conoces bien nuestro corazón. Tú conoces bien quiénes somos, Señor Dios, y cuál es nuestra condición. Pedimos, Padre, que cada día, Señor, desarrolles y renueves en nosotros un espíritu, Señor, recto, Señor. Oh, Señor, un corazón, Dios, noble, Dios, que se presenta delante de ti. Un espíritu, Señor, dócil, que se deja enseñar, Dios. Padre, que podamos crecer, Señor, en gracia para contigo, Señor, ya que no hay, Señor, mejor honra, no hay más grande honra, Señor, que recibir la honra que viene del cielo, la honra que tú puedes dar al hombre, Señor. Eso es lo mayor y lo más grande que podemos recibir, cuando podemos recibirlo, Señor, postrado a tus pies. Cuando podemos recibirlo, Señor, con un corazón que te agrada, con un espíritu, Señor, que se presenta como ofrendado a ti, Dios, como ofrenda que quiere agradarte todos los días de su vida, Dios. Renueva, Señor, un espíritu recto dentro de cada uno de nosotros, papá. Que no sea nuestra opinión, Señor, la que siempre va por delante, sino sea la opinión, Señor, tuya.
Tu palabra, Señor, que nos da claridad, Dios, y entendimiento para seguirla, aun cuando nuestros pensamientos nos atormenten, Dios. Obedecer tu palabra, obedecer tu corazón, amado Dios. Hoy a ti te damos las gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, Padre. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo, hermano. Amén. Gracias, Jesús.